asunto de ideología. No es un truco de ningún dictador. Ángulo con Ruth del Salto. De la discapacidad que tiene. Segundo, salud mental. El principal problema en Bogotá, en Colombia. Colombia volvió a estremecerse. Miguel Uribe, precandidato presidencial de centro derecha, fue víctima de un atentado que deja más preguntas que respuestas. ¿Quién está detrás de este ataque? ¿Qué significa este atentado en medio de una campaña que apenas comienza? Estamos repitiendo los errores del pasado, donde la violencia política condicionaba quién podía aspirar al poder. En Ángulo vamos a abrir el debate, no solo sobre las posibles motivaciones detrás de este repudiable atentado, sino también las implicaciones para la seguridad de candidatos, la polarización que hay en Colombia y otros países también de nuestra región. También la credibilidad de las instituciones frente a estos hechos. Le reiteré al presidente la importancia de que quienes tenemos cargos de poder seamos responsables y sensatos y dejemos a un lado los discursos de odio y la visión de que no existen contradictores sino enemigos. Le dije que él, como jefe de Estado, tiene una responsabilidad mayor. Lo sucedido demuestra hasta qué punto la democracia está amenazada también en Colombia. Este ataque no es un hecho aislado. Forma parte de una estrategia de violencia política impulsada por quienes, como el presidente Petro, no toleran la disidencia ni la firme defensa de valores como la vida, la seguridad, la propiedad privada y la soberanía nacional. Nos preocupa que mientras líderes como Miguel Uribe son atacados por defender esos principios, el presidente Petro, lejos de condenar con claridad la violencia, forme parte activa del Foro de Sao Paulo, del Grupo de Puebla, que es la red continental que agrupa a los promotores del socialismo del siglo XXI. El intento de asesinato de Miguel Uribe Turbay en Colombia revive episodios de violencia política que han empañado campañas presidenciales en varios países de nuestra región. La democracia, desde México hasta Brasil, ha sido blanco de ataques por parte de grupos violentos. Varias campañas políticas han sido manchadas por violencia, odio y sangre. En Colombia, el 18 de agosto de 1989, el candidato presidencial Luis Carlos Galán fue asesinado por orden del narcotraficante Pablo Escobar. Minutos antes de dar un discurso en una plaza de Soacha, fue baleado en varias ocasiones. La campaña presidencial de México de 1994 estuvo empañada por el asesinato del candidato Luis Donaldo Colosio, del Partido Revolucionario Institucional. Una bala impactó en su lado derecho de la cabeza durante un mitin político. El presunto agresor fue identificado como Mario Aburto. En Brasil, el entonces diputado y aspirante para llegar al Palacio de Planalto, Jair Bolsonaro, fue apuñalado en el abdomen por parte de Adelio Bispo de Oliveira en medio del mitin que se adelantó en Minas Gerais el 6 de septiembre de 2018. El ataque le dejó varias secuelas que lo han llevado 6 veces al quirófano. En Ecuador, a tan solo 11 días de las elecciones generales extraordinarias, el 9 de agosto de 2023, el candidato Fernando Villavicencio fue asesinado después de salir de un evento de campaña en Quito. Durante el ataque, varias personas fueron heridas. El hecho fue calificado de magnicidio. Y Donald Trump, quien competía contra Joe Biden para regresar a la Casa Blanca en 2024, fue víctima de un intento de asesinato durante un mitin en Butler, Pennsylvania. Un hombre abrió fuego y una de las balas le rozó en su oreja derecha. Visto lo visto, aquí tenemos a quienes integran el panel el día de hoy. Voy a saludar en Colombia a Diana Diago, abogada, concejal del Partido Centro Democrático. Gracias por estar con nosotros, concejal. Bienvenida a este espacio en NTN 24. Gracias a ustedes. Un saludo muy especial para quienes integran la mesa de trabajo y para todos los televidentes. Gracias por participar. También en Ecuador voy a darle la bienvenida a Esteban Santos, abogado internacionalista. Gracias por estar con nosotros, señor Santos. Gracias, Ruth. Un placer y mi saludo a Diana.
Vamos a empezar este diálogo. Voy a empezar con Diana Diago, usted como parte de Centro Democrático. Primero, agradecerle por estar aquí en un momento de conmoción para todos los integrantes de su partido. Lo que sucedió el fin de semana, dicen algunos, estos disparos, trae a la memoria una Colombia que parecía que ya no se daban este tipo de situaciones, al menos hace algún tiempo atrás. Y preguntarle cómo afecta este atentado en el clima electoral que se vive actualmente en Colombia. Bienvenida. Bueno, yo creo que aparte del dolor, de la angustia que hoy sentimos como partido, estamos realmente decepcionados de lo que está pasando en el país. Volvimos a retroceder 40, 45 años. Yo creo que hoy la violencia política en Colombia se está acentuando y aquí está la muestra de eso. Pero sobre todo preocupa esos discursos polarizantes que han venido desde el presidente de la República, de su partido, de sus simpatizantes, que hoy tristemente tienen a una Colombia confrontada. Una Colombia que se dividió en dos bandos, una Colombia que está con miedo. Yo creo que el gobierno nacional aún como que no es consciente de lo que está pasando aquí. No entiendo el discurso de Gustavo Petro, no entiendo lo que dicen en las redes, realmente es como si se lograra a la pared. Yo creo que el presidente tiene que mostrar altura en este momento, tiene que mostrar compromiso con Colombia, pero sobre todo debe entender que el país necesita unidad. Y esperamos que no solamente esto quede en rechazar unos hechos violentos, sino que acá también se tengan resultados desde la Fiscalía General de la Nación, la policía, porque aquí no puede haber impunidad. En Colombia hemos tenido muchos hechos lamentables donde muchos candidatos presidenciales han muerto y la impunidad ha sido reinante. Yo creo que hoy nosotros como partido y yo como concejal de Bogotá, yo le exijo a este gobierno que entregue los resultados, que le cuente al país de quién está detrás de todo esto, de esto tan macabro, tan horrible, que hoy tiene en vilo la vida de un joven, de un líder joven, de un líder que realmente quiere su país, pero sobre todo aquí está la vida de un papá, de un esposo, de un hijo, de un hermano. Colombia no puede seguir cayendo en la violencia. Nosotros no podemos permitir que las próximas elecciones sean elecciones con revólver en mano. No, eso no puede pasar nunca más en Colombia. Entonces esperamos reflexión por parte del presidente, pero sobre todo acción. Gracias por esta primera intervención, concejal. Vamos a seguir hablando sobre esto. Esteban Santos, usted como ecuatoriano, yo no puedo olvidar aquella columna de un 10 de agosto, después de los ecuatorianos ser testigos de la muerte del candidato presidencial en ese momento, Fernando Villavicencio. Usted decía, somos el país que creyó el relato de la Isla de Paz, que nunca fue, y que ahora navega a la deriva. En aquel momento pues se hablaba sobre este asesinato que se dio, nadie se lo esperaba, y se hacía una comparación con nuestro vecino Colombia en su momento, y también Fernando Villavicencio alguna vez dijo, yo quiero que este sea un país libre de delincuencia, para no entregarnos a eso que se vive como años atrás en Colombia, donde un candidato era matado, era asesinado a sangre fría. Sucedió en Ecuador. ¿Qué nos deja esto de reflexión a usted como internacionalista, particularmente este suceso que se ha dado, este atentado repudiable el fin de semana con el precandidato Uribe? Pues efectivamente, Ruth, y esto es algo que lo hemos conversado también en el foro de académico, porque dentro de las ideas centrales es la primera que hay claramente un resurgimiento de una violencia política extrema. Algo que se pensó que se acababa en el 89, como ustedes muy bien lo decían, con el asesinato de Luis Carlos Galán, que parecía que ya era una clase de historia. En el caso de Fernando Villavicencio en el Ecuador termina siendo un procedimiento nuevamente muy, muy tedioso, porque fue la primera vez en la historia que, y tomo nota, Ruth, de que traigas a colación esta columna que yo escribí para Revista Vistazo, pues en donde decía esta lógica de que el Ecuador siempre nos creímos una isla de paz
con vecinos que tenían unas historias mucho más tumultuosas. Y ya vimos que no solo esa no es la razón, no es una verdad, sino que ahora tenemos un problema serio que atañe no solo a los ecuatorianos. Vemos que en Colombia vuelve a darse este segundo ítem, que es la violencia política como un fenómeno interseccional. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Que estamos hablando que muchos tipos de violencia son las que convergen. Por ejemplo, una violencia política, violencia juvenil, criminalidad organizada. Y esto es en un contexto en donde la institucionalidad no necesariamente está a la altura de la historia. Las personas no creen en sus instituciones y a eso usted ve en la subida que tiene del protagonismo, lamentablemente la sevicia fruto del trabajo coordinado, ellos sí, por parte del crimen transnacional. Entonces, a eso súmale un tercer factor, que para mí es la polarización y es el discurso de odio. Entonces, usted ve los ataques que se dan entre presidentes, entre funcionarios de alto rango, cómo la política no se baja a una lucha de ideas, que volvemos lamentablemente a tener este facilismo del ataque personal, el individualismo, y eso no le hace bien a una democracia. Yo finalmente te diría que hay también, en mi criterio, un vacío muy claro, y es un poco lo que se comentaba hace unos instantes por parte de la concejal, de este vacío en los protocolos de protección y de una justicia eficaz, porque es muy lamentable ver cómo se da un hecho inmediato y ya empiezan a darse falencias dentro del debido proceso. Y esto es algo, otra vez, común y lamentablemente de las democracias latinoamericanas, y vemos cómo el sistema judicial, por ineficacia, por ineptitud o tal vez por contubernio, no termina de poder dar una respuesta inmediata a la sociedad civil, que es lo que estamos buscando. Y entonces ahí viene para mí este último punto que para mí tiene que ser extremadamente relevante: entender que se requiere de una estrategia regional, que es absolutamente necesario entender que entre primos hermanos, entre países, naciones, necesitamos cooperar. No puede ser solo que el crimen transnacional lo logra. ¿Cómo es posible que los países no puedan tener esta cooperación? Las ideas políticas hasta un punto, pero ojalá podamos hablar de estadistas, que hasta ahora muchos líderes de la región nos tienen esta cuenta pendiente. Gracias por esa primera intervención, Diana. Esteban, en este momento voy a darle la bienvenida, a integrar a este panel de ángulo al concejal de Bogotá, Andrés Barrios. Estaba junto al precandidato Miguel Uribe Turbay cuando ocurrió este atentado en el parque de Modelia, en Fontibón. Gracias por acompañarnos, compartir además ese momento de tensión, de riesgo que enfrentaron. En este momento doloroso que vive usted como una persona muy cercana al precandidato y por todo lo acontecido en las últimas horas. Gracias por estar con nosotros, concejal Barrios. Bienvenido a Ángulo. Luz, muchísimas gracias por esta invitación y insistir desde ya, pedirle a todo el pueblo colombiano que no perdamos la fe, que sigamos orando por Miguel. Es lo más importante hoy. Y en medio de esa oración y de esa manifestación de fe que usted tiene, concejal, un poco compartir con América Latina cómo fueron esas horas de tensión, más allá de lo evidente y lo que hemos visto, y qué reflexión, si podemos decirlo de alguna manera, nos dejan estas últimas horas, y a usted en particular, repito, por ser una persona muy cercana al precandidato Uribe. Pues fueron momentos muy difíciles, mucha tensión, mucha incertidumbre. Sobre todo creo que este vil atentado contra Miguel ha sido un atentado contra la democracia colombiana. Miguel hoy por hoy es el senador más votado de Colombia, miembro del Partido Centro Democrático, un partido que desde el principio ha estado en oposición al gobierno de Gustavo Petro. Y en esa medida, pues, genera profunda consternación y preocupación lo que acaba de revelar el abogado de la familia, y es que se hicieron múltiples solicitudes a la Unidad Nacional de Protección para fortalecer el esquema del senador, a lo cual la Unidad de Protección fue ciega, sorda y muda, y por eso yo creo que aquí tienen que haber responsabilidades serias, alguien que responda en el gobierno nacional.
Concejal Barrios, ¿usted cree que tiene relación de alguna manera el hecho de que el precandidato Uribe haya sido un firme opositor, como usted lo ha calificado aquí, de muchas situaciones, situaciones políticas que se estaban dando en los últimos días y desde siempre también, desde que estaba en la palestra política, se lo veía a Miguel Uribe pronunciarse? ¿Usted cree que tiene alguna relación con este atentado que ha sufrido? Pues yo lo que creo y lo que el país ha podido ver es que el presidente en múltiples ocasiones ha incitado al odio, llamándonos en el Partido Centro Democrático nazis, fascistas y una cantidad de calificativos más en los que no voy a ahondar. Esos mensajes de odio no caen al vacío. Esos mensajes a la final terminan haciendo daño. Y la voz de Miguel siempre ha sido una voz firme, ha sido una voz con carácter. Y en esa medida, pues el mensaje que Miguel estaba llevando por toda Colombia y a cada rincón de Bogotá es que necesitábamos que volviera la seguridad y que con él iba a volver la seguridad. Y evidentemente esto incomodó a muchos. Le puedo poner el caso de una propuesta concreta de Miguel, es acabar el Ministerio de la Igualdad y con esos 900.000 millones de pesos poder hacer 2 megacárceles para recluir a todos estos bandidos y criminales que hoy están libres, a los cuales el gobierno al gobierno Petro se les ha arrodillado con su política de paz total, que eso no es paz total, es impunidad total. Y por eso se ven casos como estos donde la gente sencillamente hace lo que quiere y estas estructuras delincuenciales y criminales instrumentalizan a menores de edad para delinquir, para dañar y para destruir en nuestro país. Esteban, eso que acaba de decir el concejal Barrios, importante, esto de la polarización que ya se ha vivido en otros países. Nosotros también tenemos dos grupos, se defiende, se incita a veces al odio, esto se vive en campañas presidenciales particularmente. Algo que acotar a lo que ha dicho el concejal con respecto a ciertos discursos de odio que hoy por hoy se pone sobre la mesa, viendo lo que ha sucedido en las últimas horas, deben replantearse, deben reemplazarse, deben suspenderse o deben eliminarse por completo. Estoy muy de acuerdo con mucho de lo que se ha dicho y creo que es muy importante, Ruth, justamente en atención de tan importante pregunta, porque este atentado no solo conmueve por su brutalidad, sino que también tomemos nota de que se usa a un menor como mensajero de miedo. Y creo que si no actuamos con protocolos efectivos, insisto, y este discurso político no violento, estamos no solo ante un golpe al individuo que fue Miguel Uribe, sino creo al espacio político de toda una sociedad. Y por eso hoy más que nunca tiene que haber un mensaje muy claro de unión, de entender que estamos todos en este problema. Porque hablo tanto de un tema de una regionalidad, porque aquí en el Ecuador lo vivimos muy de cerca, Colombia lo vivió antes y lo está reviviendo nuevamente ahora. Yo creo que aquí hay un tema que hay que discutir muy serio sobre las estrategias de seguridad. Esto se va a controlar con más sangre, con más balas, con más cárceles. Sí se entiende que se necesita tener un protocolo muy serio, que hay personas con las que no se puede conversar, que tiene que ser la ley la que actúe. Y también creo que es importante entender que no podemos seguir teniendo nuevas generaciones de carnes de cañón. No podemos seguir pensando en que jóvenes sientan que la única salida al subdesarrollo sea el crimen transnacional, que sea simplemente el dinero fácil. Eso es un cáncer que está carcomiendo a muchas de nuestras sociedades latinoamericanas. Y por eso yo hago este énfasis en entender que el problema es regional, que el problema puede y le debe y le llega a toda Latinoamérica y que esto no tiene
tiene nada que ver con discursos o con banderas políticas, sino con entender la necesidad de tener una sociedad libre, en paz, democrática, con instituciones. Y eso no se va a poder lograr si es que quienes nos gobiernan en este momento no están, como decía hace un momento, a la altura de la historia. Entender que hoy más que nunca se requiere de diálogo, sí, se requiere de acción también, y se requiere de entender que una democracia solo puede surgir si es que hay instituciones fuertes, si es que hay gobernabilidad y sobre todo si es que no hay impunidad. Concejal Diago, quiero que comentemos, profundicemos, quiero saber su criterio también. Hoy día revisaba el titular de Diario El Mundo, por ejemplo, porque las reacciones se han dado a nivel internacional, y lo titulaba así: el atentado contra el senador Miguel Uribe en un clima político tóxico, abonado desde la presidencia de Gustavo Petro. La oposición acusa al mandatario de ser un dispensador de discursos de odio y división de la nación. ¿Qué decir al respecto? Mire, yo creo que aquí hay mucha veracidad en ese titular. Yo creo que el gobierno de Gustavo Petro no ha entendido que hay que construir con los diferentes, que hay que tener unos diálogos profundos sobre lo que realmente le interesa al país. Aquí lo que hemos visto es una imposición de las ideas, satanizar al otro como un enemigo, y por eso hoy la violencia política en Colombia está absolutamente desatada. Pero aparte de la violencia política, hay algo que a mí me preocupa mucho, y es que el gobierno nacional, del presidente para abajo, del presidente y su partido, han enviado mensajes muy equivocados con todo el tema de las reformas que él ha planteado y que en el Congreso de la República no han pasado. Y no han pasado porque no ha habido un consenso, no han pasado porque no ha habido un diálogo, porque han querido hacer las cosas a las malas. Y entonces, ante tanta imposición, pues obviamente muchos senadores, entre esos el senador Miguel Uribe, pues votó negativo, alzó su voz de protesta, y hoy tenemos el resultado que tenemos. Yo creo que hoy las instituciones en Colombia están a prueba. Hoy las cortes están a prueba, hoy el Poder Judicial está a prueba, porque siento que el presidente de la República no respeta, las quiere desconocer el legislativo, quiere desconocer el judicial, y encuentra en la polarización una herramienta que le ha servido. Le sirvió cuando era alcalde de Bogotá, le ha servido como presidente, y ¿qué es lo que él quiere? Es llamar a los ciudadanos a la calle, al pueblo que él dice defender, pero el pueblo hoy no está contento con lo que está pasando. Miren los índices de favorabilidad del presidente en las encuestas. Entonces aprovecha todo este mar revuelto para seguir generando odio, para seguir generando división, y por eso hoy tenemos no solamente en peligro la vida de un compañero, de un colega, de un copartidario, sino tenemos en peligro las instituciones en Colombia, y eso sí que es gravísimo. Hoy el Estado de Derecho, hoy la democracia en el país está a prueba. ¿Por qué? Porque un presidente no ha entendido que hay unos mecanismos, que hay unos procedimientos, que hay unas victorias constitucionales que no vienen de ayer, que vienen de años atrás, y que su deber es proteger a la Constitución y a la ley, como algún día juró que lo iba a defender. Y hoy no estamos viendo eso, hoy estamos viendo violencia política, estamos viendo crimen organizado, y lo más lamentable, y vuelvo y lo repito, impunidad. Mensajes de impunidad que son gravísimos para Colombia. Aquí hoy, vuelvo y lo digo y lo repetiría hasta la saciedad, necesitamos que la justicia colombiana también le entregue resultados, que la fiscalía entregue resultados para conocer quién está detrás de todo esto, pero sobre todo necesitamos que el presidente de la República reflexione y entienda que su discurso de odio lo único que ha hecho es poner en riesgo a muchos candidatos, a muchos senadores. Mire lo que pasó con la reforma laboral cuando la archivaron. Entonces, la verdad creo que el país está pasando por momentos muy complejos. Aquí echamos reversa 40, 50 años, pero sobre todo la institucionalidad en Colombia está en peligro. Y ahí es cuando empiezan las dictaduras, ahí es cuando empiezan esos mandatos donde solamente uno tiene la razón. Y yo creo que hoy Colombia tiene que construir diferente. Hoy Colombia necesita de argumentos duros con las ideas, suave con las personas, con coherencia, con vehemencia, pero sobre todo con mucha tranquilidad. Yo estoy segura que se pueden lograr acuerdos, pero tristemente el presidente que hoy tenemos, su partido de gobierno, lo único que ha hecho es generar división, es generar odio. Mire usted las redes sociales, yo veía con lo que le pasó a Miguel Uribe, o sea, tanto odio. Yo decía, Dios mío, ¿dónde quedaron los principios? ¿Dónde quedaron los valores como sociedad? Eso no ha pasado de moda y necesitamos recuperarlos urgentemente, urgentemente. En Colombia pensar distinto no le puede costar la vida a nadie.
Vamos aquí a una pequeña pausa comercial, volvemos enseguida. Esto es Ángulo, hablando del atentado contra el precandidato presidencial en Colombia, Miguel Uribe. Volvemos. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Seguimos aquí en Ángulo, hablando el concejal del Centro Democrático Andrés Barrios, Diana Diago, también concejal del Centro Democrático, y Esteban Santos, internacionalista. Me acompañan a esta hora en el panel. Concejal Barrios, ¿qué puede significar lo que ha sucedido con el precandidato Uribe para la democracia colombiana en corto y en largo plazo? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, pues es, en primer lugar, un atentado gravísimo contra la democracia. Insistir en que Miguel hoy por hoy es el senador más votado de este país, y me solidarizo a propósito con su familia, con las últimas declaraciones del abogado de la familia, donde es evidente que en múltiples ocasiones el senador le solicitó a la Unidad Nacional de Protección fortalecer su esquema de seguridad, entiendo que en 25 ocasiones, y no quisieron hacer absolutamente nada. En el corto plazo, pues recordemos a la audiencia que nosotros estamos en un año preelectoral. El próximo año nosotros tenemos las elecciones presidenciales, y pues en esta medida esto genera un ambiente de tensión, de miedo, pero sobre todo aquí buscaron sacar del juego a un hombre de carácter firme y que sobre todo estaba haciendo una campaña extraordinaria que venía creciendo a lo largo y ancho de nuestro país. Entonces eso es lo que creo que se ha buscado en este caso, y sin duda también esto nos trae de alguna manera un recuerdo nefasto de los peores momentos de la violencia en los 90s. Así que nos vuelve al pasado. Más que pensar en un escenario a largo plazo, realmente esto lo que hace es devolvernos a esa violencia que Colombia ha querido olvidar. Concejal, me indica mi equipo periodístico, ¿usted se encuentra en la Fundación Santa Fe? Sí, señora. ¿Cómo es, sí, para describirlo un poco a nivel de América Latina, cómo esto ha cambiado la tranquilidad del pueblo general en Colombia, de lo que usted ve? Usted está en una casa de salud ahora esperando tener noticias, por supuesto las mejores, con respecto a la evolución del precandidato Uribe, pero ¿qué tipo de enseñanzas deja este hecho respecto a protección de líderes políticos, a esta situación que ha cambiado en estas últimas horas en cuanto a la percepción, la tranquilidad quizás de los colombianos? ¿Cómo lo ve usted desde esa casa de salud? Pues no, yo lo que veo es que definitivamente hoy hay una vulnerabilidad muy grande hacia todos aquellos que hacemos oposición. Me preocupa mucho la seguridad de los miembros de mi partido, del Centro Democrático. Tengo el honor y el privilegio que me ha dado Dios de estar en el Consejo de Bogotá al lado de una mujer como Diana Diago, que es una mujer valerosa, pero obviamente ahorita estamos teniendo pues todos, y pues ¿qué puede esperar usted de un gobierno que 25 veces le niega medidas de protección al senador de oposición más votado de Colombia? ¿Qué podríamos esperar el resto de nosotros? Entonces, realmente el panorama no es nada fácil, alentador en materia política hoy, pero bueno, nuestras manos, nuestra vida está en las manos de Dios, y por eso pues seguiremos trabajando por este país. Y le pregunto esto también, concejal Barrios, porque hace poco el expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder natural de Centro Democrático, aseguró en su cuenta en la red social X que ha recibido información de inteligencia internacional de que
se estaría preparando un atentado en su contra. Dice, inteligencia internacional me informa de la preparación de otro atentado en mi contra, así lo aseguró el exmandatario colombiano este lunes a través de su cuenta en redes sociales. Se encuentra en el juicio que justamente se adelanta en su contra por algún tipo de delitos de fraude procesal, entre otros. Pero esto lo ha puesto la gente atenta con respecto a esta declaración que ha dado Álvaro Uribe Vélez. ¿Ustedes desde Centro Democrático tienen alguna información adicional a esta afirmación que ha hecho el expresidente Uribe? No, yo en mi caso particularmente no tengo ninguna información adicional, salvo el trino del presidente, que yo decidí también replicarlo en Instagram, porque el país tiene que saber que esto está ocurriendo en este momento, que el senador más votado de Colombia, miembro del Centro Democrático, fue atacado vilmente por un sicario, que el expresidente Álvaro Uribe Vélez ha recibido y denuncia esta amenaza y esta situación muy lamentable. Y yo creo que aquí realmente lo que se está esperando es que quienes dirigen el Estado y quienes hoy están direccionando el gobierno, pues tomen las medidas correspondientes. Pero creo que es gravísimo lo que ha denunciado el expresidente y sobre todo como miembro del Centro Democrático, insisto, expreso preocupación por todos los miembros de nuestro partido, desde el expresidente Uribe hasta, por supuesto, el senador Miguel Uribe y su familia con los terribles hechos que han tenido que vivir, y como son los congresistas de nuestro partido y los concejales y ediles. Concejal Barrios, le voy a agradecer por haber estado con nosotros aquí en Ángulo. Sé que está usted en la Fundación Santa Fe justamente esperando, como decía hace un momento, buenas noticias sobre la evolución del estado de salud del precandidato Miguel Uribe. Ya lo hemos dicho aquí en NTN 24, fue víctima de un atentado el fin de semana en medio de un mitin político. Gracias por su tiempo valioso. Hasta una nueva oportunidad y esperando que todo resulte de la mejor manera posible. Gracias, concejal. Con esto me voy a una pequeña pausa comercial. Enseguida regreso con la concejal de Centro Democrático, Diana Diago, que me acompañan, Esteban Santos, también internacionalista desde Ecuador. Volvemos. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Enseguida vamos a presentar un fragmento de la entrevista del precandidato presidencial de Colombia, Miguel Uribe Turbay. La tuvo esta conversación con Andrea Bernal para el programa Desde Adentro. Esto fue algunos meses atrás de este atentado del que fue víctima este fin de semana, y allí el precandidato justamente cuestionaba la gestión del presidente Petro y prometió devolver la seguridad a los colombianos si en el 2026 gana la presidencia. Así lo decía. Está tan trastornada, tan venida a menos, todos dicen todos son corruptos, nadie quiere servir, solo está para sus intereses. Y usted es un gran, volviendo a lo que le dije aquí, que no me olvide que le pregunte, un gran crítico del gobierno de Gustavo Petro, que ha polarizado aún más a este país. Bueno, ya América Latina de por sí está polarizada, él representa una izquierda, usted sin duda representa una derecha. Ahondar en esos ataques no socava aún más la polarización en un país que necesita tranquilidad, Miguel. Yo creo que no se trata de ataques, se trata primero de decir las cosas como son y segundo de tener una actitud absolutamente combativa y firme, porque hoy estamos ante un gobierno y un sector político, primero, que quiere reescribir la historia de Colombia, quiere volver a los verdugos víctimas y a las víctimas victimarios. Segundo, nos están invirtiendo los valores. Aquí no solo está en juego un modelo político o un modelo económico, está en juego el modelo de la sociedad que queremos. Tercero, aquí de lo que se trata es defender unas ideas que generen progreso y seguridad. Hoy estamos enfrentando un gobierno y un sector político que promueve impunidad, que ha hecho que crezcan todos los grupos criminales, el ELN en el Chocó o en el Catatumbo, o las FARC en Cauca y así sucesivamente, o el Clan del Golfo en la costa, o en el Bajo Cauca antioqueño. Segundo, la destrucción de la iniciativa privada.
Hoy hay un modelo socialista que se está implantando en Colombia y yo represento las ideas de la libertad económica, pero la libertad que es finalmente lo que todos nosotros hoy apreciamos y damos por garantizado. Y en ese orden de ideas, esa confrontación política no son ataques, es la discusión obvia en la democracia. Ahora, el mensaje también podría ser, bueno, la derecha ya gobernó, le tocaba a la izquierda gobernó y tampoco, este péndulo que va en América Latina, ¿hacia dónde va? Volvemos a la derecha, pero ya estuvieron en el poder. Bueno, pero a ver, yo primero yo no utilizaría calificativos de derecha e izquierda, creo que eso es, digamos, de alguna manera es fácil para simplificar ideologías políticas, pero no es útil para poder discutir sobre el tipo de país. Pero usted es de derecha. Pues sin duda izquierda no, y sin duda, si derecha es defender la seguridad para la paz. O me va a decir de centro derecha, como ahora les gusta a algunos. Yo realmente no cuestiono eso. Al final yo lo que les puedo decir es que defiendo, primero, la seguridad como valor fundante del Estado y el único camino para la paz. Defiendo la iniciativa privada, la economía de mercado y creo profundamente que el crecimiento económico es el camino para tener impacto social. Tercero, me moviliza una gran sensibilidad social y creo profundamente que Colombia no puede seguir teniendo hambre, personas con hambre, no puede tener jóvenes sin oportunidades, no puede haber pobreza. Y por último, quiero un Estado pequeño, creo que se necesita. Si eso es ser de derecha, pues soy de lo que ustedes consideren. Pero el punto es este, Andrea, y es que Colombia fue gobernada por las ideas que yo represento y fue un país transformado. Cuando Álvaro Uribe llegó en el 2002, Colombia era un país inviable. Y con las ideas que hoy yo defiendo, con las ideas que yo hoy implementaré, Colombia mejoró. No llegó a ser un país perfecto, pero fue un país muchísimo mejor al que hoy estamos viviendo. Y lo cierto es que avanzó en todos los aspectos avanzó. El problema es que llegaron las ideas de la impunidad, las políticas de la impunidad, empezó a crecer en las economías ilegales, particularmente el narcotráfico, y por último, eso ya empezó a corroer otra vez el país y hoy estamos en un país que pareciera ser inviable por cuenta de la inseguridad, pero además por diría yo, la incertidumbre que genera este gobierno. Concejal Diago, ahí estábamos escuchando declaraciones, un país inviable en cuanto a políticas de seguridad, hablando de que si gana la presidencia en el 2026, todo esto puede revertirse, cambiar. ¿Qué tan posible es esto? Y ahora que lo escucha usted con esta entrevista, ¿cuál sería el camino por allanar en Centro Democrático, por ejemplo? A puertas de una elección presidencial, claro, esperar primero que evolucione favorablemente la salud del precandidato, de ahí ver qué es lo que deciden ustedes como partido. Pero ¿qué decir al escuchar esto de Miguel Uribe en cuanto al tema de seguridad en Colombia? Bueno, como usted lo dice, nuestra prioridad hoy como partido es pedirle al pueblo colombiano y a todos los que nos escuchan y nos ven en todo el mundo, es que oren por la salud de Miguel Uribe. Miguel Uribe es un joven que necesita hoy de nuestras oraciones para salir adelante en tan difícil momento. Pero yo también creo, y es algo que el Partido Centro Democrático ha venido defendiendo de tiempo atrás, desde la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, un hombre con determinación, con amor patrio, salió a defender a los ciudadanos de a pie que estaban totalmente olvidados, pero sobre todo que estaban totalmente manipulados, llenos de miedo por parte de la guerrilla de las FARC. Recordemos lo que pasó en esos años. La gente tenía miedo de salir de las ciudades por las pescas milagrosas, por las tomas a los diferentes municipios en Colombia, por la falta de presencia institucional del ejército, de la policía totalmente atrincherada, la fuerza pública con miedo. Y hoy tristemente estamos viendo el mismo o peor escenario. Entonces, yo creo que necesitamos un candidato, primero, que entienda el país. Estos foros que nosotros hemos venido realizando con los diferentes precandidatos es para llegar aprendidos, no para aprender. Yo creo que hoy Colombia no solamente merece los mejores, sino también los que han recorrido este país, que lo sienten, que saben lo que pasa en los diferentes municipios, pero sobre todo que tienen la valentía, la coherencia y la capacidad tanto intelectual como su capacidad personal para recomponer Colombia. Yo creo en mi país, yo creo que hemos venido pasando por momentos muy difíciles como el que estamos pasando hoy, pero también creo que hay que entender el término de la paz como debe ser. Necesitamos paz con seguridad, necesitamos paz con justicia. ¿Y por qué digo eso y por qué hablo de esto? Porque yo creo que desde el proceso de paz se ha venido implementando una estrategia en contra del uribismo, en contra del presidente Álvaro Uribe Vélez. No solamente con el trino de hoy, el presidente decía que conoce por parte de organismos internacionales, de agencias internacionales,
que hay un plan en contra de su vida, sino también la persecución judicial que se le ha venido haciendo. Para nadie es un secreto, lo hemos visto en las diferentes audiencias, donde la inmensa mayoría de los testigos, el 90%, dicen que el presidente Uribe es una persona inocente, que nunca envió a nadie para decir mentiras, que nunca envió a nadie para decir cosas que no son, pero eso lo ha utilizado un sector político en Colombia, la izquierda, para generar daño, no solamente para acabar con su honra, con su buen nombre, sino para generar odio y división. Entonces, yo creo que esa estrategia pues ha hecho efectos en Colombia, esa estrategia del odio que viene de tiempo atrás, que esto no es nuevo, y pues obviamente con el presidente Petro, que digamos que ha llevado esas banderas de mucho tiempo atrás, pues hoy siendo presidente, pues creo que ha profundizado su discurso, un discurso creo que es absolutamente errático, porque hoy los colombianos quieren soluciones en los diferentes municipios, soluciones sociales, soluciones en temas de seguridad. Es que mire lo que está pasando en el país, ustedes que registran las noticias a diario, volvieron los secuestros, volvieron aquí las tomas guerrilleras de las disidencias, y sobre todo hoy tenemos una policía, una fuerza pública maniatada, no tenemos presupuesto, la corrupción rampante, el despilfarro. Entonces creo que el próximo candidato presidencial tiene que tener una comprensión enorme de los diferentes problemas de Colombia, pero sobre todo capacidad de gerencia y una decisión y una firmeza total para recuperar lo que nos pertenece, que es Colombia. Gracias, concejal Diago. Esteban Santos, ya a manera de conclusión, usted en el primer bloque hablaba de estrategia regional, que es importante, también citaba las palabras diálogo, acción, para evitar que sucesos como los que se han vivido en las últimas horas en Colombia se repitan, que esto no quede con la indiferencia de una cifra, un hecho que se convirtió en noticia un momento y después no se pase a la acción, lo que determine una medida o algo. Hablando de esta estrategia regional, ¿cómo podría hacerse? Hoy más que nunca, la violencia política, sea contra hombres, mujeres o diversidades, entiéndase el que piensa diferente, para mí nos recuerda que la democracia es un proyecto que se defiende cada día. Y en este proyecto la participación plena de toda la sociedad, de todas las voces, para mí es irrenunciable. No podemos normalizar el miedo, ni aceptar que las amenazas decidan quién puede participar y quién no. Yo creo que hoy desde Colombia, pero hasta toda nuestra región, la respuesta debe ser muy clara. Más democracia, más inclusión y sí, más respeto. Creo que es tiempo de construir espacios políticos seguros, abiertos, donde la diferencia se debata con ideas, no con violencia. Yo creo que ese es el compromiso que todos debemos asumir, sin fronteras ni excusas. Justamente en honor de todas estas valientes personas que literalmente han dado o se encuentran luchando por su vida, por la búsqueda de un ideal, de tener una democracia, de tener un país que aprenda a vivir y solucionar sus controversias en paz. Gracias, Esteban. Vamos aquí a hacer una pequeña pausa. Esto es Ángulo, volvemos enseguida. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. En Ángulo hemos abierto el debate no solo sobre las posibles motivaciones detrás del atentado contra Miguel Uribe, sino también las implicaciones para la seguridad de los candidatos, la polarización que se vive actualmente en Colombia y también que se ha vivido y se sigue viviendo en otros países de nuestra región, en América Latina. Voy a agradecer a quienes han participado en el panel. Estuvo hasta hace algún momento en nuestro panel el concejal de Bogotá, Andrés Barrios. Él estaba junto al precandidato Miguel Uribe Turbay cuando ocurrió el atentado en un parque en Fontibón. Voy a agradecer a Diana Diago, abogada y concejal del Partido Centro Democrático. Gracias por haber estado con nosotros, concejal Diago. A ustedes muchas gracias por la invitación y nuevamente le pido aquí a todos que nos están viendo y escuchando que sus oraciones sean por la salud y la pronta recuperación de Miguel Uribe. Muchas gracias. Gracias, que así sea. Y voy a agradecer también el criterio de Esteban Santos, abogado experto en asuntos internacionales. Gracias por estar con nosotros, abogado Santos.
Siempre a sus órdenes. Un saludo. Un saludo. Me despido, soy Ruth del Salto. Esto ha sido Ángulo. Ustedes sigan con la señal del canal de las Américas NTN 24.